Amigos de Calzada Política, hoy en el estudio nos acompañan nuestros amigos y colaboradores catedráticos, el director de Radio UDEM de la Universidad de Monterrey, Álvaro Guadiana, y el maestro e investigador de la Universidad Regiomontana, Manuel Yarto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues llega el gobierno estatal a casi 7 meses de actuación y yo quería hacer un corte de cómo han visto ustedes este gobierno, pero dada su experiencia y su expertise, que me digan cómo lo han visto en el tema de la comunicación. Porque ya sabemos que él llegó, y lo hemos visto aquí en otra cápsula, que ustedes nos acompañaron con la guerra contra las televisoras, pero ahora ya son 7 meses, ya han pasado varios casos, ya han estado en la prensa y ellos han tenido que manejar diferentes mensajes. No sé qué me pueden decir al respecto. Álvaro. Pues sin duda es algo que no se nos había presentado. O sea, no manejo política, no política de comunicación, sin tener un respaldo de información con los medios tradicionales, con los medios masivos tradicionales, pues es algo que no se había presentado. Entonces hay muchísimas novedades con respecto a cómo se ha manejado. No ha habido una línea continua, se han ido adaptando de acuerdo a los casos. No se dio el mismo manejo con el caso del señor procurador cuando sacaron aquello de su participación en deudas en Las Vegas. No ha habido, o sea, han sido situaciones diversas y también los manejos han sido diversos. Desde el punto de vista de resultados, pues a mí me parece que poco productivos, pensando en un Estado que necesitamos que sea fuerte, que sea respetable, que sea respetado, que tenga una imagen suficiente para que el ciudadano se pueda respaldar en un aparato institucional, como diríamos en los términos de mi generación. Pero parece que no hay esa cosa ahorita en el gobierno. Yo siento, no sé cuál sea tu visión, Manuel, que han sido, o sea, disparos aquí y allá, pero no hay un manejo realmente de la imagen del gobierno. Creo que el hecho de ese gobierno independiente o candidato independiente representó más cosas, no nada más una independencia de no estar apoyados por los partidos, sino que no hay una clase política que lo soporte. Entonces parte del equipo como que ha sido poco, ¿cómo te diré? No mucha experiencia, ¿sí? En el caso de comunicación me parece que eso, novato, sí. Creo que acaba de cambiar el jefe de TV Nuevo León, ¿no? De Televisión Nuevo León, sí. Así es. En el caso de la comunicación creo que ha sido muy deficiente porque generalmente la comunicación ayuda para todo ejercicio de poder desgasta. Y en este caso se ha desgastado bien rápido. La comunicación que le hubiera ayudado en una situación anterior a protegerse de este desgaste no le ha servido la comunicación, su equipo de comunicación. En cuanto a los casos particulares que puede ser desde el procurador y sus problemas legales en Estados Unidos, o estoy pensando como un caso mucho más interesante para analizar sería lo del penal. Claro. ¿Sí? Okay. La comunicación no ha sido como para felicitarla. Claro. Ha hecho un trabajo mediocre e incluso malo. Claro. Pero es cierto, como bien decía Álvaro, antes trabajaban mucho los gobernantes con el soporte de los medios electrónicos, en este caso de las televisoras aquí en Monterrey, y ahora trabaja muy distante, aunque tengo la impresión que se han limado ciertas asperezas, porque veo a los medios electrónicos, televisión, ya no con el tono tan agresivo como se dio al principio. Entonces tengo la sospecha de que hay cierta actitud diplomática de ambas partes, claro, porque incluso al gobernador lo escuchas menos agresivo. Claro, pero por ejemplo, que has tocado un punto importante con la situación del penal. Una cosa es que tengas a cierto medio en contra o que tengas
predisposición de algunos medios. Y otra cosa es de que no pueda siquiera salir a decir una cifra acertada de muertos 12 o 13 o 15 horas después de que pasaron unos hechos trágicos y violentos. Que eso fue lo que les pasó. O sea, ellos después de esa desafortunada masacre salieron al día siguiente a decir un número de muertos por la mañana y 5 o 6 horas después tuvieron que bajarle al número de muertos porque no eran tantos como los que habían dicho al principio. Yo creo que eso son fallas, pues yo creo que básicas de comunicación, ¿verdad? Sí, son fallas básicas de comunicación y tienen un poco que ver con expertise. O sea, yo siento que no hay expertise en el manejo de medios. Hay algunas de las gentes que integran el gabinete que sin duda tienen muchísima experiencia porque hay una carrera política además, pero en el caso específicamente a mí me parece que, y no es un caso único, hay antecedentes tanto inclusive locales de hace muchos años como de otras partes que pueden utilizarse como modelos de comunicación para estas desagradables y difíciles situaciones. Hay textos que te enseñan un poco, bueno, en estas situaciones de emergencia hay que hacer esto, en estas otras hay investigación al respecto. Y parece ser que no hay gente que conozca estos aspectos, por un lado. Pero por otro lado también están otros factores, ¿verdad? Proximidad de elecciones federales, donde hay una preocupación y un interés específico del gobierno del gobernador para la participación. Pues algunas de las gentes que tienen experiencia, que saben de imagen, etcétera, etcétera, pues les traen ocupadas también en otras cosas, inclusive algunos han tenido que retirarse de el gobierno, ahí sí, no Estado, sino del gobierno, para atender también esos intereses y esos asuntos que no dejan de ser importantes. Aquí el problema serio, a mí me parece, es que cuando hablamos de comunicación y de Estado, tenemos que tener siempre una primera perspectiva, que es el derecho. O sea, el derecho a comunicar, el derecho a comunicarse, el derecho de los ciudadanos a ser informados. Y cuando no hay una estructura que apoye, que privilegie ese derecho que yo tengo como ciudadano, de saber qué están haciendo los integrantes del Estado, los gobernantes, y el Estado no es nada más el Ejecutivo, los gobernantes, pues evidentemente que se debilita. Y el otro gran aspecto es la obligación de los medios de comunicación, cuando son medios de Estado, no de gobierno, de presentar modelos de comunicación que sean dignos de que la gente diga, bueno, pues hay estas alternativas para los graves problemas que tenemos en educación, para los graves problemas que tenemos en salud. Otro caso que me ha parecido manejado aunque hay una política federal para el manejo de los asuntos de salud que han estado apareciendo, pues ha sido manejada no con un expertise suficiente, cuando menos aquí en el Estado. Claro. Yo creo que lo has puesto de una manera muy puntual. O sea, si no hay una persona preparada que esté haciendo esas labores, ¿cómo se quieren hacer, verdad? Ahora, Manuel, y tú eres bastante experto en esto. La intención inicial, lo que se nos dijo en este gobierno, es que se iba a manejar mucho en redes sociales, que mucha información iba a fluir en redes sociales. ¿Eso funciona? ¿Ha estado funcionando? No. El desgaste del gobierno ha sido muy acelerado. En muy poco tiempo se desgastó. Se quiso soportar en redes sociales. Creo que no logró lo que se proponía. No ha habido penetración, ¿verdad? Tuvo buen éxito en la campaña. Y nada más. Porque mi percepción es que se sigue apoyando en él, pero no con el éxito que el mismo gobernador esperaba. Y creo que es un error pensar que la comunicación ciudadana con los ciudadanos se puede apoyar. Sí, aquí en Nuevo León, particularmente en Monterrey, específicamente, la penetración del uso de Internet es mucho más alta que en el país, ¿sí? Y ahora con los celulares y la comunicación a través del celular para conectarse a la red, les podría permitir, pero
su estrategia en redes no prendió más allá que la campaña. No, yo lo que pasa es que sí es cierto que hay muchas personas que traen aparatos que ya pueden andar en internet, pero la verdad es de que también hay mucho desinterés, ¿verdad? O sea, muchas cosas, hay más cosas de entretenimiento y de morbo que de cosas realmente fuertes, ¿verdad? Y aquí otro aspecto que para mí es muy importante, el ciudadano no sabe utilizar políticamente las tecnologías. Lo usa para estoquear, como digo yo a mis alumnos, a la exnovia y para cosas, pero no para una mayor educación política o no una mayor participación ciudadana. O sea, no Claro. hay un proceso de educación que se debiera dar, del uso de las tecnologías, pero con afanes realmente de desarrollo productivos, creativos. No, lo utilizamos No estamos ahí. para evadirnos y entretenernos nada más. Así es. Y Ahora, por otro lado, discúlpame, porque es respecto al mismo tema. Un estudiante de sexto año de la carrera de comunicación, de mercadotecnia, lo que funciona son las mezclas de los medios. O sea, no existe la posibilidad de que tú con puros panorámicos o con puras redes o con pura prensa o con pura televisión. O sea, lo que funciona es una estrategia en donde tú mezclas los medios, en donde cada medio tiene una función que resulta ser además muchas veces más económica en cuanto a objetivos y resultados que utilizar una sola. La gente dice, no están en televisión nada más por el pleito, pues porque los costos de la televisión. Porque que- además el usuario consume un cóctel mediático. Radio cuando va en el carro, internet cuando está perdiendo el tiempo, la televisión en la noche, el periódico mientras se está cortando el pelo. O sea, es un cóctel mediático el que consume la gente en general. Entonces, decir, bueno, yo me voy por redes, Nada más. nada más por redes, pues es tener una visión un poco limitada de lo que es el o proceso sea, yo creo que comunicativo, podemos ¿no? concluir ya, después de haberlo visto, de que es un error. Es un error de empezar que alguien diga eso. Que puede ser el único canal o Exactamente. principal, no. Ese es un error, Sí. ¿verdad? Muy Pero bien. por otra parte, fíjate que ha habido algunas cosas que les funcionan, por ejemplo, con la presencia del gobernador. Porque tú ves en algunos eventos, recientemente el evento de los niños, y tú ves el tipo de proximidad que tienen con el gobernador y dices tú, bueno, pues hay una parte que está funcionando y hay otra parte que no está funcionando. Bueno, sí, Mucha es que- gente que se queja y que dice cosas terribles en la red con respecto a la persona del gobernador o al gabinete en lo general, al gobierno, y esto incluye también a los diputados, que a la hora que hay una convocatoria en donde va a haber una interacción, estos foros que ha estado haciendo ahora todo el mundo, hay una foritis terrible, pues cambia la actitud de la gente, ¿no? Estando ya ahí frente al problema, tratando de hacer propuestas y no nada más quejarse, pues cambia. O sea, esto de la red como única forma de comunicación, desde mi perspectiva, humilde, no tengo investigación hecha aquí en la localidad, sí conozco mucha investigación que se ha hecho en el mundo, no es el mejor camino, si no hay mezcla. Fíjate que como ejemplo que me parece interesante destacar, no sé si recuerdas aquel reportaje que iba a salir de que él había usado la avioneta y él se adelanta y pone en redes. Me andan investigando, creo que en ese caso, por ejemplo, le resultó exitoso, Claro, claro. pero han sido garbanzos de a libra, 1 o 2, en donde utilizar las redes le ha resultado benéfico, Claro. pero nada más. Me gusta cómo lo pusiste tú de que ha tenido un desgaste muy rápido Muy acelerado. Y muy acelerado en su imagen y que casi es 100% se lo podemos atribuir a eso como primer punto, ¿verdad? Fíjate que yo pensaría, su gabinete de comunicación debió haberlo arropado para ese proceso de desgaste que siempre se da. Creo que el gabinete no ha hecho su chamba, pero no se lo puedo adjudicar a la ineficiencia o la falta de expertise de su gabinete, porque creo que el procurador también le ayudó a desgastarse, su jefe de lucha anticorrupción también, o sea, no, es el equipo. Es el No es equipo. nada más el individuo, es el equipo. Incluso si hablamos del 7 meses de administración, también podemos hacer un análisis igual de la comunicación, por ejemplo, del Poder Legislativo local, ¿verdad? Que tiene también un problema de desgaste no tan visible como del gobierno. Claro. Y hay Sí. otros aspectos, ¿eh? Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos algo que está en proceso,
viendo a ver si ha habido un cambio en la percepción de la confianza de la gente con los medios de comunicación que tuvieron en el pleito aquel de la campaña. Y hasta donde vamos, ahorita no hay mucho cambio, ¿eh? O sea, la gente ¿Sigue confiando en la televisión? Sigue desconfiando como en la misma okay, que... después de... Ajá. Y eso pues implica de que la desconfianza parece ser que es como un... Se quedó como norma. Fíjate, sí, como una norma, no nada más para el gobierno. Para todos, para las todos, instituciones, o sea, para los en el caso de los medios de comunicación, que es lo que nos ocupa hoy ahora. me aparece en Facebook, un alumno mío fue el que hizo aquel video donde comparan a la ARC y a María Julia leyendo exactamente lo mismo. Creo que fue un detonador muy importante en ese proceso de desconfianza. Hoy es el aniversario que lo publicó, fíjate. Mira, sí, ok. Bueno, sí, y en la siguiente cápsula quiero hablar de algunas cosas generales de cómo se está desarrollando esto y vamos a platicar de algunos casos que yo he visto que tú has tocado de cómo fluye la información o más bien la desinformación también en las redes sociales. Claro. Vamos a continuar aquí con nuestros invitados en Calzada Política.